Gracias por esta invitación. Me place mucho estar en este espacio, en este webinar. Y un saludo especial no solamente a toda la audiencia que está en nuestro país, en Colombia, sino a toda la audiencia de América Latina, a todos los países que nos están acompañando en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar hablando que nuestro webinar el día de hoy se titula Cuidados paliativos, mejorando la calidad de vida. Soy Lizeth Mejía Barros, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Quise comenzar este webinar con esta frase que tiene una gran profundidad y una connotación muy especial que dice: importas porque tú eres tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo cuanto podamos, no solo para ayudarte, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta que mueras. Esta frase es de esta persona que ustedes están viendo en la foto, que se llama Cicely Saunders, o ya se llamaba Cicely Saunders. Ella fue trabajadora social, fue médico, fue enfermera británica y fue la fundadora de los cuidados paliativos modernos y de los hospicios, la pionera. ¿Por qué traigo esta frase a colación para comenzar nuestro webinar? Es muy importante que sepamos que en los cuidados paliativos, en las personas que tienen estas enfermedades, como decía don Julio, que desafortunadamente ya no tienen punto de retorno, que no tienen cura, siguen siendo personas que merecen vivir, siguen siendo personas que merecen cumplir sus sueños, sus expectativas, siguen siendo personas que tienen derecho a disfrutar de su familia, a disfrutar de su día a día. Entonces, por eso traje esta frase para que desde ya nos vayamos enfocando en que una persona con una enfermedad en fase avanzada, terminal o que ya esté a punto de fallecer, merece dignidad, merece amor, merece compasión. Entonces, ¿pero qué son los cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como ese cuidado activo y total de los pacientes que tienen enfermedades que no responden a tratamiento curativo. Entonces, estas enfermedades catalogadas que no responden a tratamiento curativo pueden clasificarse como crónicas, no oncológicas o enfermedades oncológicas, que más adelante pues ya les haré la claridad sobre ello. Cuando hablamos de ese cuidado activo y total, se manifiesta o se hace a entender, dar a entender como aquel control de síntomas. Estos pacientes presentan muchos malestares físicos, como dolor, náuseas, vómitos, un sinnúmero de síntomas desencadenados por la misma enfermedad o por el tratamiento. Pero no solamente nos vamos a enfocar en el malestar físico. El individuo tiene muchas esferas: esfera física, esfera social, esfera psíquica o mental, esfera familiar, esfera laboral. Entonces, es allí donde dice que no solamente vamos a tratar los síntomas, sino también atención a aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Entonces, siempre en algún momento de la vida va a haber algún desequilibrio en algún aspecto, y esto es derivado de la enfermedad, y es allí donde se van a intervenir estos aspectos, buscando siempre que haya calidad de vida en estos pacientes. Ayudar a los pacientes a vivir activamente o tan activamente como sea posible, como lo decía al inicio y como se lo digo a mis pacientes. La enfermedad es un punto agregado en la vida de la persona. La enfermedad no se puede volver el eje central de la persona, y esa es la función de los cuidados paliativos. Nosotros tenemos que buscar que la persona siga siendo como tal persona y siga haciendo su vida, siga en medida de lo posible, si puede, trabajando, si las condiciones se lo permiten, siga disfrutando de su día a día, siga practicando sus hobbies, si puede salir a la calle lo haga, que disfrute la comida que le guste, que disfrute el programa que le guste. Entonces, la idea y los objetivos de los cuidados paliativos es esto. Y recordar o tener muy presente algo: detrás de cada persona siempre hay una familia y hay un cuidador. Y nosotros también nos encargamos, ¿sí?, como cuidados paliativos, de ayudar a afrontar a las familias este diagnóstico y todo lo que conlleva en sí,
porque pues cuando se hace un diagnóstico de este tipo, ya sea una enfermedad no oncológica o una enfermedad crónica no oncológica, estas enfermedades comienzan a progresar, ¿sí? Es, pues de alguna u otra forma cada una tiene una progresión distinta dependiendo del tipo de enfermedad, del tratamiento, del paciente. Y entonces hay que dar herramientas a las familias y ayudarlas en ese proceso, porque desde el mismo instante en el que hay un diagnóstico, hay un choque emocional y cambia y se alteran muchas cosas, pero eso lo voy a ir explicando más adelante. Los cuidados paliativos manejan unos principios muy importantes que debemos conocer hoy y uno es mantener un adecuado control del dolor y otros síntomas. Yo les decía y les hacía mención que en cuidados paliativos hacemos manejo de síntomas. Los síntomas físicos son los que se desencadenan muchísimo y esto es el malestar principal de los pacientes, ¿sí? Hay muchos pacientes a veces que están controlados de síntomas y van a la consulta por otras situaciones. Entonces, el síntoma cardinal es el dolor. No quiere decir que los otros no sean importantes, por supuesto es que sí, pero el principal siempre que manifiestan es el dolor. El punto 2 y el 3 muy, muy importante que lo sepan. Hay muchas personas todavía ahorita en pleno año 2025 que tienen la idea, sí, que cuando dicen la palabra cuidados paliativos a un paciente va para cuidados paliativos, es que ya no hay nada que hacer. En estos días, hace prácticamente un mes, tuve una paciente de Neiva que me dice, la nieta me contacta y me dice, doctora, es que a mi abuela la desahuciaron, ya no hay nada que hacer porque es que la mandaron a cuidados paliativos. Y no es así. Siempre hay algo que ofrecer. El hecho de que la enfermedad no tenga cura no quiere decir que no haya nada que hacer. Es una enfermedad que ya no tiene tratamiento curativo, pero hay opciones de manejo paliativo y es ofrecer calidad de vida, bienestar y confort hasta que la enfermedad lo permita, hasta que el cuerpo lo permita, hasta que ya lleguemos a un punto que diga, pues ya, hasta aquí llegamos. Nosotros no aceleramos, no retrasamos el proceso de la muerte en los pacientes con una enfermedad paliativa. Ayudamos a vivir con dignidad y calidad de vida. Y ayudamos a entender el morir como un proceso normal. ¿Qué pasa? Nosotros como seres humanos estamos enseñados a celebrar un nacimiento. ¿Quién no es feliz cuando sabemos que va a nacer un niño, que va a llegar un nuevo miembro a la familia? Eso es motivo de felicidad, de bendiciones, pero no estamos enseñados a ver el proceso de la muerte como un proceso normal. Y si bien es cierto que todos sabemos que en algún momento de la vida vamos a fallecer y de algún otro no sabemos cómo van a ser las circunstancias y por qué, todavía sigue siendo un choque muy fuerte el entender que pues esto es un proceso normal de todos los seres humanos. Integran aspectos psicológicos y espirituales. La esfera mental es muy, muy importante tener en cuenta. Los pacientes con enfermedades paliativas y sus familias en ese momento enfrentan ansiedades, miedos, enfrentan depresiones, angustias, desolaciones y la parte espiritual es muy importante. Los pacientes con enfermedades paliativas hay que ayudarlos a buscar su sentido de vida. Y esto no solamente son para los pacientes que tienen enfermedades que no tienen cura. Todos en la vida debemos buscar un sentido de vida, ¿sí? Cómo vivir nuestro día a día, por qué estoy aquí en el mundo, para qué hago este trabajo, ¿sí? Por qué disfrutar la comida que me como, ¿sí? Vivir el hoy, vivir el presente. Y eso también lo hacemos muchísimo, con eso nos enfocamos en el paciente que tiene una enfermedad que ya no tiene opción de curación, pero que estamos en un manejo paliativo, honestamente paliativo. Ayudar a ocuparse de la enfermedad del paciente y del duelo. Esto es muy importante. Hay que darle herramientas al paciente, a los familiares y al paciente para en ese momento, dependiendo de la etapa del duelo que esté, porque el duelo tiene varias etapas, ¿sí? Empezando por la negación, pues todo, ¿quién no se va a negar en ese momento que haga un diagnóstico de tal magnitud? Porque pues eso trae consigo un sinnúmero de cambios y un sinnúmero de incertidumbres, porque muchos pacientes y muchas familias comienzan a preguntarse, ¿será que sí? ¿Será que vamos a salir adelante? ¿O será que no? Exigen trabajo en equipo. Entonces, para que conozcan un poquito más de los cuidados paliativos trabajan en equipo, ¿sí? No solamente es la especialista en cuidados paliativos, hay otras disciplinas,
¿sí? De la salud que también nos ayudan a hacer todas las intervenciones. Yo les he dicho que hay que hacer intervenciones a nivel familiar, psíquico, social, ¿sí? Físico. Entonces, para eso nos ayuda la trabajadora social, que es la que se encarga de gestionar toda la red de apoyo, evaluar las condiciones en las que vive el paciente, la psicóloga, que es la que nos ayuda a gestionar toda la parte emocional, la enfermera que nos ayuda a gestionar toda la parte de los medicamentos, la administración, hacer las supervisiones de que se estén administrando correctamente y la adherencia, ¿sí? La nutricionista, la terapeuta física, la terapeuta respiratoria, es un equipo bien consolidado que cada uno tiene una función y que nos ayuda a intervenir en esas necesidades del paciente, buscando mejorar la calidad de vida y algo muy importante y que muchos desconocen. Muchos creen, tanto pacientes, no pacientes, casi toda la sociedad, incluso colegas, porque lo he visto, que nosotros entramos o los cuidados paliativos se aplican a pacientes que tienen enfermedades en fase terminal, avanzada o en fin de vida. Y estamos completamente equivocados, porque no es así. Los cuidados paliativos se aplican desde el mismo momento que se realiza el diagnóstico. Es importante tener en cuenta que este tipo de enfermedades traen consigo un sinnúmero de situaciones y cambios y transformaciones que es importante que nosotros estemos allí acompañando. De pronto desde el momento mismo del diagnóstico y que lo remiten con un especialista en dolor y cuidados paliativos, no se va a hacer el manejo sintomático como tal porque de pronto apenas se va a iniciar el tratamiento y demás, pero si hay otras necesidades que abordar y si hay otras situaciones que abordar desde el mismo momento del diagnóstico y hacer el acompañamiento es muy importante. ¿Quiénes reciben cuidados paliativos? Muchos se preguntarán, bueno, sí, está hablando de que son los cuidados paliativos, pero ¿quiénes se benefician? Entonces, ¿quiénes se benefician? Personas afectadas por una enfermedad terminal crónica e irreversible que tenga alto impacto en la calidad de vida. ¿Cuáles son este tipo de enfermedades? Yo les decía enfermedades crónicas no oncológicas y enfermedades oncológicas. Entonces, empezando para hablar de enfermedades oncológicas, son todas aquellas denominadas cáncer. Entonces, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de pulmón, tipos leucemia, tipos mielomas, ese tipo de enfermedades oncológicas se benefician de recibir cuidados paliativos. Enfermedades crónicas no oncológicas hay múltiples y que llegan a avanzar y a estar en fase terminal y fin de vida y todo lo demás. Y entre esas tenemos enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca, hepatopatías crónicas, enfermedades contra pacientes con trastornos neurocognitivos, ¿sí? Tipo enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedades neurológicas como Parkinson. Hay un grupo de enfermedades que no son muy mencionadas, ¿sí? Y teniendo en cuenta todo lo que manejan las fundaciones que hoy me hicieron esta grata invitación, les quiero mencionar estas que casi no son mencionadas, son las enfermedades huérfanas. Entonces, las enfermedades huérfanas son aquellas que son crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y comprenden las enfermedades raras, ultrahuérfanas y olvidadas. Y eso lo estipula así la ley 1392 del año 2010 en nuestro país, en Colombia. Estas enfermedades, como bien lo acabo de decir, no son tan conocidas y no son tan conocidas porque son de baja prevalencia o de poca ocurrencia. No se cuentan desafortunadamente con modelos integrales de atención en salud para estas enfermedades. Y por ende, si no se cuenta con ellos, van a alterar la dinámica familiar y también el entorno o la economía de de todo, tanto del paciente como de la familia. ¿Cuántos se puede decir que afectan o cuántas personas hay afectadas a nivel mundial por estas enfermedades huérfanas? Entonces, la epidemiología nos dice que hay un paciente por cada 5.000 personas y que el 7% de la población a nivel mundial, que equivale a alrededor de 500 millones de personas, están afectadas por estas enfermedades. En nuestro país, en Colombia, hay 58.564 personas afectadas por enfermedades huérfanas. 56,4% corresponden a mujeres y 43,2% a hombres. El 32% está reportado como estas personas son menores de 20 años que poseen esta enfermedad. ¿Y cuáles son estas enfermedades? La esclerosis múltiple,
la enfermedad de von Willebrand, el déficit congénito del factor 8 y el síndrome de Guillain-Barré. Concentran alrededor del 21,2% de estas patologías reportadas. Estas enfermedades tienen poco tratamiento o no tienen tratamiento. Y desafortunadamente a veces en la premura y en la situación de hacer algo por este tipo de pacientes hay que aplicar tratamientos experimentales que pueden traer consecuencias como efectos secundarios desconocidos o riesgos para nuestros pacientes. Entonces, cuando a una persona se le van a aplicar cuidados paliativos, hay que hacer una valoración multidimensional, ¿sí? Como bien yo les dije que el equipo de cuidados paliativos está conformado por distintos profesionales, estos distintos profesionales vamos a hacer una valoración multidimensional. Y pues esta valoración constituye que hay que valorar la esfera biológica, funcional, la psíquica, la espiritual, que esto es muy importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ir hablando, y no es menos importante la familiar y la social. Hay que detectar los problemas que están teniendo los pacientes con este tipo de enfermedades en cada una de esas esferas y de acuerdo a a los problemas que estén enfrentando, se van a detectar, se van a hacer las intervenciones mediante algunas actividades. Entonces, ¿qué aspectos se van a valorar? El grado de sufrimiento que presenta el paciente. Hay que evaluar si es el sufrimiento por un síntoma descontrolado, hay que evaluar si es un sufrimiento emocional o si es el sufrimiento de pronto por la dinámica familiar, siempre hay que evaluarlo. ¿Cuáles son esas razones del sufrimiento? Como bien lo dije previamente, ¿qué limitaciones físicas y psíquicas tienen? Fíjense que estos pacientes con enfermedades paliativas, el curso de la enfermedad misma va haciendo que vayan perdiendo funcionalidad. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Casi la mayoría de los seres humanos tienen todos, o todos tenemos en algún momento de nuestra vida, independencia para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Y cuáles son esas actividades básicas de la vida diaria? Bañarnos, vestirnos, comer, o sea, hacer todas las cosas básicas de nosotros por nosotros mismos, pero en algún momento de la vida, por esta enfermedad, en el curso de esta misma, se van a ir perdiendo estas funciones. Y psíquicas también porque en algún momento se van a ir perdiendo la noción del tiempo, va a haber deterioro cognitivo, entonces también toca mirar esa parte. ¿Cómo se está adaptando la enfermedad? ¿Cómo está el paciente y la familia adaptándose a esta nueva situación? Porque esto trae una transformación en el núcleo familiar, en la dinámica del individuo. ¿Qué nivel de información poseen? Miren, hay algo muy importante que quiero pues traer el día de hoy y es que muchos pacientes a veces desconocen qué está pasando, ¿sí? ¿Cuál es su diagnóstico? A veces es por misma decisión propia del paciente, a veces es porque la familia no quiere comentarle porque quieren evitar el sufrimiento. Y también quiero que sepan que los pacientes en la mayoría de sus veces saben qué está pasando, aunque sus familiares, por evitarles mayor sufrimiento, se lo estén ocultando. Muchos pacientes a veces tienen conciencia diagnóstica, no tienen conciencia pronóstica, otros tienen conciencia diagnóstica y pronóstica. Cuando se oculta o cuando nosotros ocultamos información al familiar, esto pues yo creo que ya muchos saben, se llama conspiración o cerco del silencio. Es muy importante conocer qué opina el paciente sobre su enfermedad. Hay que siempre preguntarle cómo vamos a ayudarlo. Siempre le vamos a preguntar a nuestro paciente cómo podemos ayudarlo, qué necesita. La familia es muy importante saber cómo se encuentra en estos momentos, quién va a cuidar del paciente. Como les venía diciendo anteriormente, las funciones físicas y cognitivas con el tiempo van a ir deteriorándose y en algún punto de la enfermedad el paciente va a necesitar asistencia para este tipo de actividades básicas de la vida diaria. Necesitamos saber siempre quién se va a encargar del cuidado, a quién hay que delegar funciones. ¿Dónde desea que la familia que muere el paciente? Doctora, ¿por qué esa pregunta está ahí? Es muy importante saber. Miren, algunos pacientes ya en alguna fase de la enfermedad son tan conscientes de lo que está sucediendo que dicen, yo quiero
morir en mi casa. Eso hace parte de algo que se llama voluntades anticipadas. Y las familias también dicen, yo también deseo que mi familiar fallezca en nuestro hogar. Ese es el ideal de un paciente de cuidados paliativos y no hay mejor escenario para fallecer en un paciente con una enfermedad, ¿sí?, terminal que no tiene cura, ¿sí?, que en la casa, rodeado de amor, de cariño, de tranquilidad y de paz, porque va a ser una muerte tranquila y una muerte digna. Pero resulta que a veces la familia no se siente capaz, ¿sí? Porque está cansada, está llena de miedos, porque cree que no puede ofrecer en algún momento, ¿sí?, los cuidados necesarios e importantes al paciente. El miedo de pronto de no administrar el medicamento bien, el miedo de decir, ¿será que lo voy a mover o no lo voy a mover bien? ¿Será que si no le estoy dando comida se va a morir por mi culpa? Entonces, en estos momentos los familiares deciden, sí, decir, no, no queremos que fallezca en la casa, sino en una institución hospitalaria o en un hospicio. Y cuando esto pasa, que el familiar no se siente capaz, esto se llama claudicación familiar. Presenta psicopatología el cuidador principal. Esto es muy importante. Si el paciente, si el cuidador tiene ansiedad, depresión, miedo, angustia, esto puede repercutir en el buen o en el buen cuidado del paciente, ¿sí? Así como esté en ese momento el cuidador, así mismo va a ser el cuidado. Entonces, esto es muy importante también evaluarlo. ¿Qué opina la familia sobre el cuidado de la información? Eso también hay que indagarlo. ¿Cuál es la situación laboral del paciente o de quienes lo cuiden? Porque no solamente es el cuidado y la asistencia, ¿sí?, de las actividades del paciente que antes él hacía por sí mismo, sino que también se necesitan recursos físicos, el espacio y los recursos económicos. Y como vengo diciendo ahorita, existen recursos materiales para cuidar al paciente, pues existen todos los tipos, los dispositivos en ese momento, pues que lo necesiten. Ya de pronto el paciente ya no puede caminar, tiene un caminador, tiene un bastón, tiene una silla de ruedas, tiene una cama para acostarlo para que pues esté en una situación de confort. Entonces, como venía diciendo, hay unas complicaciones que hay que investigar y que hay que indagar, o los síntomas de los malestares principales que pues quiero que hoy los tengan en cuenta, y es lo que hacemos nosotros para que el paciente tenga calidad de vida. Entonces, uno de los principales son dolor, disnea, complicaciones digestivas y delirio. Y vamos a comenzar con dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, ¿sí?, desagradable. Y esto va desencadenado por una lesión que ya ocurrió o que va a ocurrir. En nuestros pacientes con enfermedades paliativas, sí, que ya no tienen punto de retorno, estos pacientes tienen dolor crónico. El dolor crónico es definido como aquel que se presenta mayor a 3 meses y ya no es definido en sí como un síntoma, sino como una enfermedad. El dolor tiene unas caracterizaciones. Hay 3 tipos de dolor: el dolor nociceptivo somático, el dolor visceral, el dolor neuropático, el dolor nociplástico. Esto hay que indagarlo al paciente, hay que averiguar la intensidad del dolor. De acuerdo a las características, qué analgésicos vamos a iniciar, si antiinflamatorios no esteroideos, si opioides y otro tipo de adyuvantes. Hay que mirar si el paciente está cursando con dolor irruptivo. Miren, muchos de estos pacientes, nosotros iniciamos medicamentos para mantener el dolor controlado, ¿sí? Porque ya ellos se benefician de ello. Necesitamos siempre mantener este síntoma principal controlado, y esto hace parte de brindar calidad de vida y confort. Muchas veces los pacientes tomando sus medicamentos a diario presentan dolor irruptivo, que es esa crisis de dolor, que es una exacerbación o un aumento del dolor en esos pacientes que tienen un nivel de dolor o un dolor controlado con los medicamentos que toman a diario. Quise traer esta escalera analgésica del dolor a colación para que vean de acuerdo a la intensidad del dolor, qué medicamentos se manejan. Yo no voy a entrar a profundidad a esto, pero para que lo tengan en cuenta y para que sepan todas las intervenciones que se hacen en un paciente con enfermedades paliativas.
Aquí hay 4 escalones. Esto lo estableció la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años y esto es para manejos con pacientes oncológicos. Actualmente ya se utilizan también para pacientes que no tienen enfermedades oncológicas. Entonces, de acuerdo a la severidad del dolor, así se manejan y se implementan los analgésicos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un dolor leve, iniciamos medicamentos no opioides, antiinflamatorios no esteroideos, pero si un paciente que tiene dolor moderado, ya vamos a iniciar manejo con opioides débiles y también le sumamos analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Si tenemos un paciente con dolor severo, ya tenemos que aumentar la potencia del analgésico, no vamos a usar opioides débiles, sino opioides potentes y seguramente por la condición del paciente vamos a tener que usar otras vías, vía subcutánea, vía transdérmica, o sea, hay distintas opciones para suministrar los medicamentos a estos pacientes, porque muchos de ellos van perdiendo ya la condición de poder deglutir, pasan muy dormiditos, pasan cansaditos, entonces para evitar otras complicaciones por este tipo de trastornos se usan otras alternativas o otras vías de administración de medicamentos. E incluso cuando el dolor es tan fuerte que ya ni los opioides potentes ni todos los otros medicamentos adyuvantes que acabo de mencionar logran controlar el dolor, hay que usar otras alternativas como los bloqueos o el manejo intervencionista. La disnea. La disnea es esa sensación de falta de aire. La presentan muchos pacientes con enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, cáncer de pulmón, pacientes con metástasis al pulmón. ¿Y qué pasa? Que esto lo condiciona la progresión de la enfermedad, porque van empezando a tener una mala mecánica de la respiración o incluso también porque los pacientes comienzan a perder peso, hacen una desnutrición severa que la misma desnutrición permite que el paciente pueda tener una adecuada respiración y esto se llama caquexia oncológica o caquexia neoplásica. Otras complicaciones que hay que tratar en estos pacientes, la serostomía, el estreñimiento, la serostomía es boca seca, el estreñimiento es la dificultad para evacuar, otras complicaciones, vómitos, náuseas, y esto se puede presentar por aumento del calcio, por los mismos medicamentos, porque estos medicamentos, aunque son muy buenos, porque nos ayudan a controlar el dolor y otros síntomas también, como la falta de aire, entre otros síntomas que ya he mencionado, también pueden producir sus efectos secundarios, que son esperables, que pueden producir náuseas, vómitos, estreñimiento, o incluso compresión gástrica, que esto es esperado en estos pacientes que tienen enfermedades oncológicas o tumores gástricos o alguna otra enfermedad. El delirium, mire, yo les hablaba ahorita de la alteración del estado de conciencia, el deterioro cognitivo. Estos pacientes entran en alguna fase llamada delirium, que es una alteración del estado de conciencia. Esos pacientes que se quedan en algún momento del tiempo, se quedan ahí deteniditos para que me entiendan, y esto es porque están muchas veces en la casita, ya con la progresión de la enfermedad, todo el tiempo en cama, muchas veces desconocen, o en el hospital, desconocen cuándo es de día, cuándo es de noche, o la misma condición que hacen que ellos todo el tiempo pasen dormidos o pasan muy dormidos y cuando se despiertan se agitan, agreden a la cuidador, se pueden agredir a ellos mismos y se ponen agitaditos. Ese es el delirio hiperactivo cuando se agita mucho, el delirio hipoactivo cuando están muy dormidos o puede presentar los dos. Y esto es consecuencia de la enfermedad, de las estancias hospitalarias, ¿sí? Y también es consecuencia de la progresión de las complicaciones de la enfermedad, ¿sí? A veces presentan algunas complicaciones que hay que tratar y hay que hospitalizar al paciente y entonces esto también puede ocasionar este tipo de síntomas. El estado funcional, bien venía diciendo que hay que indagarlo, es muy importante. Los pacientes con el tiempo van perdiendo funcionalidad y con ello podemos evaluar qué tan avanzada está la enfermedad y qué tanto puede generar o qué tanta sobrecarga puede generar en el cuidador. Esto es muy importante. La valoración psicoafectiva, como ya bien había dicho, evaluar el proceso de adaptación a la enfermedad y mirar en qué etapa del duelo se encuentra el paciente. Entonces, si está en negación, si está en ira, si está en tristeza, si está en depresión,
si ya aceptó. Todo eso es importante que también lo evaluamos en un paciente con una enfermedad paliativa, todo eso también se interviene. La es parte espiritual, esto es muy importante. Cuando se dialoga con un paciente con una enfermedad paliativa, no solamente se busca los síntomas, se da el tratamiento farmacológico y ya, hay que dialogar más allá, hay que ir más allá. Creencias religiosas, cómo estás actualmente en tu vida, con quién vives, qué te da miedo, qué piensas, cuáles son tus perspectivas de la enfermedad, si hay sufrimiento, todo esto con el fin de que el paciente haga una catarsis, ¿sí? O se exprese o lo drene, con el fin de ayudarlo a transformar. Estos son oportunidades para ayudar al paciente a transformar su vida. A veces siempre, y no a veces, muchas veces, los pacientes pueden decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué me dio esta enfermedad? Y la función es ayudarlos no siempre a preguntarse por qué, sino para qué. ¿Sí? Entonces, ayudarlos a hacer un alto en el tiempo y con estas enfermedades ya no se piensa en qué va a pasar en el 2026, qué voy a hacer en febrero de 2027, sino en el día a día, en el vivir día a día, en qué se va a disfrutar día a día, en qué se va a gestionar día a día para que este paciente se sienta tranquilo. Eso se llama sentido de vida y hay que buscar ayudar a transformar esa vida que está teniendo ahorita, a transformar esa situación de una forma en que la pueda vivir de una forma mucho mejor. Y la esfera familiar y social. Tenemos entonces mirar qué estructura, en qué estructura familiar está ubicado el paciente. ¿Quién puede ser el cuidador? ¿Quién puede también ayudar a proveer en ese momento de las otras cosas que necesita el paciente? No solamente, como le digo yo, a los cuidadores de mis pacientes, no solamente es ayudar a bañar, a vestir, también necesitamos otro tipo de ayudas. ¿Quién busca el medicamento? ¿Quién nos ayuda con las citas médicas? ¿Quién nos ayuda a preparar los alimentos? ¿Quién nos provee los recursos económicos en ese momento? Porque muchas veces el cuidador tiene que abandonar su trabajo para poder ayudar al cuidado del paciente. Entonces, como valorar los aspectos afectivos, reacciones emocionales y expectativas sobre el cuidado del lugar de la muerte, el grado de sobrecarga física, muy importante, y detectar factores de riesgo para un duelo patológico. El duelo es un proceso normal. Es un proceso normal que toda persona en alguna fase de la vida vive. No solamente vivimos duelo por muerte, vivimos duelo por otro tipo de pérdidas también, pero hay factores de riesgo que hacen que ese duelo se cronifique y que ya no esté en el tiempo estimado, sino que se alargue y se vuelva ya algo patológico. La función de la familia en los cuidados paliativos, entonces, como viene diciendo, comprender la naturaleza de la enfermedad, el pronóstico y el tratamiento recomendado. Esto es muy importante. La familia juega un papel muy importante, ¿sí? Porque de acuerdo a la comprensión y al entendimiento que tenga la familia sobre la enfermedad, asimismo va a ser también la calidad de vida del paciente. Si la familia en algún momento tiene algunas ideas erróneas o en algún momento no ha alcanzado a comprender la dimensión del diagnóstico y de las necesidades del paciente y el punto en el que se encuentra, no va a haber calidad de vida ni bienestar para el paciente. Esto es muy importante. Y pues la familia juega un rol demasiado grande y es que en algún momento va a empezar a entrar a tomar decisiones en conjunto con el paciente. Y en otro punto de la enfermedad, esa familia es la que va a tomar decisiones por el paciente. Entonces tienen que ser siempre las mejores decisiones, no basados en nuestras necesidades como familia, no basados en lo que yo quiero, ¿sí? Basados en lo mejor para nuestro paciente. Siempre tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y decir, ¿qué quisiera yo si estuviera allí? ¿Cómo quisiera ser tratado si yo estuviera en el lugar de él? Asimismo, hay que tomar esas decisiones para nuestros pacientes. Los pacientes merecen, con este tipo de enfermedades, merecen dignidad, merecen amor, merecen respeto, merecen una vida tranquila.
¿sí? Entonces siempre, por favor, ese tipo de responsabilidades, tomarlas bien, no basados en las emociones, en lo que yo quiero y en lo que yo necesito, basados en lo que él necesita. Estas valoraciones multidimensionales que acabo de mencionar se hacen en un tiempo considerable, se hace un trabajo exhaustivo, y la importancia es que siempre se retroalimente, y eso se retroalimenta ¿cómo? Cuando llevamos a los pacientes a las citas médicas, a los controles, o cuando ya se hacen controles domiciliarios, porque ya muchas veces están en una situación que ya no pueden desplazarse hasta el consultorio, sino que hay ir hasta la casita. Entonces, cada vez que se hace esas valoraciones, se están actualizando los datos y se van cambiando algunos manejos, algunos tratamientos, ¿sí? Algunas intervenciones. Siempre descansar en los profesionales, estas valoraciones, en todo el equipo de cuidados paliativos, y pues esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de sus familias. Por último, quiero dejarles esta frase que dice: y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Los cuidados paliativos no significan el final. Los cuidados paliativos significan la continuidad, ¿sí? La transformación, ¿sí? El mejorar, el vivir en calidad de vida y confort a nuestros pacientes. Es que es difícil para nosotros o para muchas personas decir que hay un paciente que desafortunadamente ya no tiene, tiene una enfermedad que ya no tiene cura, sí, pero también hay que transformar toda esa situación en un nuevo renacer para estos pacientes, para que el tiempo que les quede en este plano terrenal sea algo bonito, sea algo de felicidad, que se vaya a ese otro plano feliz y que nosotros también quedemos contentos porque lo que hicimos, lo hicimos bien, lo hicimos desde el amor, lo hicimos desde la compasión, lo hicimos desde el respeto. Muchísimas gracias.